Uno de los pensamientos comunes de nuestra sociedad, de nuestro mundo, es ver para creer. Sin embargo, la enseñanza bíblica es creer para ver. Creo que esto merece una breve explicación. Creo que lo que en este mundo, en esta nuestra sociedad, se deja notar sobre ver para creer, tiene razón en el sentido de que muchas veces nos es difícil confiar. Pero por otro lado, cuando nosotros consideramos en el cristianismo, en la Biblia, cuán grande, cuán suficiente nuestro Jesús es, entonces cierto nosotros deberíamos también comprender y aceptar que deberíamos creer. Y que creyendo, solo creyendo, ese Jesús nos va a brindar a nosotros la habilidad para poder ver correctamente las cosas. Creer. Para poder ver. Nos cuesta, porque por naturaleza nosotros no vemos las cosas conforme a Dios. Por naturaleza, es más, nosotros nos oponemos a lo que Dios nos dice. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que la Biblia nos habla tanto a nosotros respecto a la necesidad de rendir nuestras vidas a Jesús, de negarnos a nosotros mismos, de despojarnos de nosotros mismos con el propósito, como habíamos nosotros visto en el primer versículo de este capítulo 3, considerar a Jesús, mantener toda nuestra atención, toda nuestra mirada en Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y en esta mañana vamos casualmente nosotros a hablar respecto a la incredulidad y dentro de ello, sí, la advertencia contra la incredulidad o la desobediencia. También dentro de ello vamos a ver qué es aquello que contribuye en realidad a la incredulidad o a la desobediencia y definitivamente cuáles son las consecuencias de la desobediencia y la incredulidad. Es increíble cuán incrédulo yo soy. Y lo digo esto porque uno pensaría como pastor, sin duda, que uno va a ser creyente. Ojalá quisiera decirles eso. Ojalá podría decirles eso. Pero sé cuán incrédulo por naturaleza yo soy. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. Y la Biblia aquí en este versículo 7 comienza con algo que honestamente me llama muchísimo la atención. Porque menciona y dice, por lo cual, o sea, en razón a quién Jesús es. Entienda esto, si estamos hablando nosotros de Jesús. El Nuevo Testamento es acerca de Jesús, la Biblia es acerca de Jesús. El Evangelio es acerca de Jesús. La carta a los hebreos es acerca de la suficiencia de Jesús. Y Jesús es superior a los profetas. Su palabra es superior a la palabra de los profetas. Jesús es superior a los ángeles y estamos en medio de Jesús, es superior a Moisés. Superior. Jesús es suficiente. Y viene aquí a este punto y nos dice, por lo cual, o sea, en razón a lo que se han venido diciendo, porque recuerden, las cartas son cartas como las que nosotros solíamos estar acostumbrados, ¿no? Porque ahora ya no se escriben cartas, ¿no? Ya se dejó de lado las cartas. Yo me acuerdo que cuando éramos niños en el colegio nos enseñaban cómo escribir cartas, modelos de cartas. No sé si ahora se hace eso ya. Muy poco, ¿no? Pero cartas eran esos, son esos. ¿Sí? O sea, no venían las cartas escritas con capítulo número 1, capítulo número 2, versículo... No venían así.
Eran cartas simplemente que eran dirigidas a diferentes personas y que en ese aspecto se explicaba lo que se quería compartir, lo que se quería aclarar, se quería enseñar. Y en este caso, entienda usted, si bien es cierto, estamos iniciando en el versículo 7 del capítulo 3, pero el contexto general de esta carta sigue siendo el mismo, es la suficiencia de Jesús. Y dice, por lo cual, por favor, hagan caso a esto. Eso es lo que está diciendo. Y decía, qué hermoso es la palabra de Dios, y qué hermosa que lo es, y qué poderosa. Dice, como dice el Espíritu Santo, y plum, el Espíritu Santo nos lleva a un salmo, el Salmo 95, ¿sí? Escrito hace muchísimos años atrás, antes de que se escriba esta carta. O experiencias por lo menos 1500 años antes de que se escriba esta carta, por lo menos o aproximadamente, porque no podemos nosotros decir con exactitud algunas cosas. Pero ¿sabe qué es lo que menciona acá? Y esto es muy, muy importante, ¿sí? Como dice el Espíritu Santo, tiempo presente. ¿Por qué razón es tan importante esto? Porque la Biblia no dice, como dijo el Espíritu Santo cuando se escribió el Salmo 95. No. Sino como está diciendo hoy. Cuán relevante las Escrituras son. No es que se está refiriendo el escritor a lo que dijo el Espíritu Santo en el pasado y que ciertamente se dijo en el pasado. Pero lo que dijo en el pasado es tan relevante, tan importante hoy. O sea, ese mensaje de ya para nosotros hace 3500 años atrás es tan importante, tan relevante como lo fue en ese entonces, hoy. Ese es el Espíritu Santo y el poder del mismo, ¿sí? Y mire cómo inicia, dice, si oyeres hoy su voz. Cada lenguaje tiene su gramática y cada gramática tiene un orden. Es normal en todo lenguaje, ¿sí? Aún en los que no comprendamos. Quizás el lenguaje en el cual más maltratamos nosotros la gramática es el nuestro. Porque nosotros hablamos simplemente como escuchamos. Desde pequeños simplemente hablamos. Pero sabemos que la gramática tiene un orden. Por ejemplo, cuando se habla de formar oraciones, ¿no? Lo básico es el sujeto y el predicado, ¿no? Sujeto y predicado. Acá. Digo esto porque el idioma en el cual fue escrito este Nuevo Testamento es en griego. Este salmo que se recoge del pasado fue escrito en hebreo. Originalmente fue escrito en hebreo, después pasó al griego aquí en este pasaje. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque decía, cada lenguaje tiene sus reglas. También sus excepciones. En el lenguaje original, en esta oración, si oyeres hoy su voz, ¿sabe usted cuál es la primera palabra? O sea, la primera palabra de esta oración, en el lenguaje original, tanto en el griego como en el hebreo, la primera palabra que se menciona es hoy. Y usted dirá, pero ¿y sabe usted por qué se ponían palabras como estas al comienzo? Por énfasis. Yo quiero que escuches esto. Hoy. Hoy. Que prestemos atención al hoy. ¿Qué cosa es eso que en el hoy queremos poner atención o debemos nosotros poner atención? Esta palabra hoy básicamente se refiere a ahora, en estos momentos, en este día, pero también expresa la urgencia y relevancia del mensaje o advertencia. Hermanos, esto es serio. Eso es lo que el escritor nos está diciendo. Esto es muy serio. Así como lo fue serio cuando se escribió originalmente, también fue serio cuando se les escribió a los hebreos y sigue siendo serio el día de hoy. Me encanta estudiarla, me encanta escudriñarla. Ojalá quisiera decir que la entiendo. Pero mientras más la estudio,
más me doy cuenta cuán poco entiendo. A veces es más, honestamente quisiera decir, hermanos, ya termino de predicar. Sí, esto es mucho, esto es mucho, esto es serio. No quisiera muchas veces decir eso. Señor, ¿por qué me castigaste así? No, claro, llamarle es una bendición. Pero, Señor, es mucho, ¿eh? Sí, es bastante, pero qué hermoso es. Así que usted necesita comprender, el hoy es muy importante acá, y nos dice, si oyeres hoy su voz. Pero ¿por qué sería tan importante para nosotros el escuchar un mensaje tan viejo? ¿Por qué razón? Primera de Corintios, capítulo 10, si usted desea ir, lo puede hacer, si no desea ir, vamos a leerlo igual, ¿sí? Pero en Primera de Corintios 10, mire lo que se nos dice, ¿sí? Cuando también en este Primera de Corintios se habla algo del pasado, se enseña algo del pasado, y dice a partir del versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, si se está mencionando esto, es porque el escritor desea que nosotros, a través de lo que pasó, seamos amonestados, que nosotros en este aspecto entendamos cuánto necesitamos mirar a ese nuestro Dios. Así que dice en el versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga, ¿sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. O sea, hermanos, lo que está diciendo es lo siguiente. Moralmente hablando, el mundo sigue tan pecador como siempre lo ha sido. Moralmente hablando, el mundo siempre ha necesitado de Dios, o necesita de Dios como siempre lo ha necesitado. Eso es lo que está diciendo. Necesitamos de Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Y para eso es lo que en Hebreos se está poniendo también como ejemplo respecto al hoy. Regresamos a Hebreos, claro está. Y en Hebreos decía así, se nos está mencionando, si oyeres hoy su voz, y luego dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo se endurece el corazón para Dios o contra Dios? ¿Se ha dado usted cuenta de ello? ¿Sabe usted cómo es que se endurece el corazón contra Dios? Primero, por naturaleza el corazón es duro. Por naturaleza el corazón es duro. La Biblia nos habla de ello. ¿Sí? La Biblia nos enseña de ello. Y se nos enseña que no confíes en tu corazón. No confiemos en nuestro corazón. Pero nosotros sí queremos confiar en ello. Claro que sí. Y cuando hablamos de corazón nos referimos al centro del ser humano, ¿sí? Pensamientos, sentimientos, absolutamente todo. Entiéndase, nosotros por naturaleza somos así. Creyentes tenemos esa dificultad también por naturaleza. Por eso es que se nos está diciendo aquí, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo hagas. Hace un par de días atrás, permítame compartir esto con ustedes, estuve en la carretera ayudándole a mi suegro, el papá de la hermana Melinda. Yo estaba manejando su vehículo porque quería que lo pruebe. Y de pronto hay un operativo y no la policía. Documentos, señor. Le di mi documento, mi brevete, ¿no? Y los documentos del carro. Y me dice, señor, ¿se ha dado cuenta que su brevete ya venció? ¿Perdón? Sí, su brevete ya venció hace 2 meses. Jefe, no me he dado cuenta. Le pido 1000 disculpas. Y me dio mi brevete. ¿Eh? Un ángel. Rapidito, un ángel. Porque después pasé y vi por el espejo, ya no había nadie. Peor todavía. Peor, así somos. Así nos gustan esas cosas a nosotros. ¿Cómo nos gustan esas cosas?
Hoy día estaba en la mañana terminando con esto, siempre reviso y ya tengo que alistarme para venir acá. Y la combi, por lo general yo la traigo. Y le digo, Señor, pero estaría mal, ¿no? Porque si yo manejo, porque voy a ir al templo. Voy a ayudar, hermanos. No estaba pensando en eso. Es más, ya iba a sentarme a orar, ¿sí? Porque nosotros pensamos que si oramos, ya está bien. Eso es lo que pensamos nosotros. Ya lo justifiqué. Honestamente ya me iba a sentar. Porque decía, pero sé que me van a escuchar. O sea, de escucharme sí, de oírme sí, pero no necesariamente de atender, porque él me dijo, hijo, si oyeres hoy mi voz. ¿Y mi voz qué es lo que dice? Someteos a las autoridades. Pero nosotros, hermanos, muchas veces pensamos que escuchamos a Dios y más nos escuchamos a nosotros mismos. ¿Qué de malo hay? Es más, lo hago para Dios. ¿Sabías que Dios no necesita en ese aspecto que tú hagas las cosas a tu manera para Él? Nosotros muchas veces lo hacemos. Y pensamos que estamos bien porque... Si oyeres hoy su voz. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese venido? ¿Sí? Y todo hubiese normal, hubiese regresado a casa, todo normal, ¿qué hubiese dicho? Nada pasó. Pero mi corazón estaría endureciéndose. ¿Por qué? Porque las cosas no fueron conforme a Dios, fueron conforme a mí. Y así somos nosotros. Fueron conforme y nos endurecemos. Endurecerse ciertamente es una palabra fuerte, ¿sí? Es una palabra que expresa obstinación moral, rebeldía, necedad. Y usted dirá, pero yo no soy rebelde contra Dios. ¿Está seguro usted de ello? Honestamente, ¿está seguro usted de ello? Porque total vengo al templo, siempre es no, me siento y... ¿Estamos seguros de eso? Tiene que ver con necedad, ¿sí? Tiene que ver con ser, qué porfiados que nosotros somos. Y decía, endurezcamos nuestros corazones. Y da el ejemplo acá como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó cuando Israel sale de Egipto? Con poder, con mucho poder de Dios, y está en el desierto. Israel, en lugar de prestar atención a Dios, ¿a qué prestaban más atención? A sí mismo. Sus necesidades, sus anhelos, su sentir, ellos. Porque ellos pensaban que ellos sabían que era lo mejor hacia adelante. Y nosotros también muchas veces sabemos que es lo mejor hacia adelante. Cuando Dios nos está diciendo, déjeme ser su pastor. ¿Qué significa? Déjeme guiarlo. Pero nosotros con mucha facilidad dejamos de lado eso, dejamos de escuchar al pastor y más escuchamos a nosotros mismos. Y pensamos que estamos bien, sobre todo cuando las cosas salen como queremos. Y en verdad lo que está diciendo acá, ellos provocaron a Dios. ¿Sabía usted que usted y yo, cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, estamos provocando a Dios? No, yo no lo pruebo. Claro que no. Usted y yo, cuando repito, si dejamos de escuchar a Dios y escuchamos a nosotros mismos, usted y yo estamos provocando la suficiencia de Dios. Pero Dios es bueno. Amén.
No provoque a Dios. Vamos a ver eso más adelante. No provoque a Dios. No provoquemos a Dios. Y no solo dice que lo provocaron, sino que lo probaron. Dice, en el día de la tentación, en el desierto, lo probaron a Dios. ¿Cómo es que ellos probaron? Quejándose de lo que estaba ocurriendo, porque ellos querían mejor. Ellos querían más. Señor, nos sacas de Egipto y no nos das esto. Señor, nos sacas de Egipto y no nos das esto. Señor, nos sacas de Egipto y no nos das esto. Siempre mirando hacia adelante, ¿no? Dice en el versículo número 9. ¿Cómo es que se contribuye a la desobediencia? Mire usted lo que dice el versículo 9, ¿sí? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vamos a la segunda parte del versículo 10, ¿sí? Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, ¿cómo es que nosotros caemos en tal tipo de pecado? Cuando nosotros no entendemos la suficiencia de nuestro Jesús. Cuando nosotros pensamos que sí, su palabra está bien, es buena, pero también me ha dado a mí, qué sé yo, la capacidad para yo también decir, no, es Él. Y a nosotros nos pasa eso. Nos ocurre eso, porque pensamos, pero yo también tengo mi propia vida y tengo mi propio sentir y tengo, qué sé yo, mis propias necesidades, tengo apuros de los cuales debo salir. Y nosotros muchas veces, ¿en qué estamos pensando? Simplemente estamos pensando en nosotros mismos. Que si me gusta, no me gusta, que si esto, ¿se da usted cuenta cuánto cuesta ahora a creyentes llegar a obedecer al Señor en el bautismo? ¿Por qué cree usted que es? Si oyeres hoy su voz. Pero nosotros tenemos razones para todo. Que no por esto, que por eso, que por eso. Hermanos, es incredulidad. ¿Sabe usted por qué razón a nosotros, miembros de iglesia, creyentes bautizados, miembros de iglesia, nosotros nos cuesta muchas veces simplemente involucrarnos? Sí, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Sabe usted por qué? Y también damos razones. Por esto, por esto, por esto otro, por esto otro. Yo sé que es mejor. Y el Señor nos dice, no sabes. Estás cayendo en incredulidad. Porque es lo que es. Pero nos cuesta a nosotros aceptarlo. ¿Por qué? Porque pensamos que también sabemos. No es suficiente. Cuando, hermanos, lo suficiente es entender esto. Si Él lo dice, yo creo. Si Él lo dice, es suficiente. Pero nosotros muchas veces sabemos que es lo mejor en ciertamente cualquier área de nuestro matrimonios. Pensamos que nosotros sabemos que es lo mejor. Lo que Dios diga, ya, hay que hacerle caso, pero nosotros sabemos que es mejor. Familias, lo mismo. Nosotros sabemos que es lo mejor. Usted sabe, ¿sí? Por eso es que usted hace las cosas, por eso es que hacemos las cosas como nosotros las hacemos. Porque yo sé. Pero no sabe cuánto estamos cayendo en incredulidad, porque no estamos obedeciendo. Y mientras nosotros menos obedezcamos, hace rato el hermano Emiliano me decía, le dije, no, hermano, te hemos extrañado. Para que se sienta bien, le dije eso, ¿no? Y me dijo, sí, pastor, necesito un jalón de orejas.
Porque ciertamente nosotros pensamos que lo que Dios nos dice muchas veces son simplemente opciones. Nosotros decidimos. Dios no nos da opciones. Hermanos, si nosotros estamos así como estamos es porque nosotros estamos cayendo en incredulidad. Eso es lo que está pasando. Pero no queremos aceptarlo porque no estamos queriendo escuchar hoy a ese nuestro Dios. Y seguimos nosotros escuchándonos a nosotros mismos, vemos a los demás que hacen esto otro, y también pensamos, pero ¿por qué no podemos hacerlo? Y estamos cayendo en incredulidad. Cierto, probaron a Dios. Imagínese usted, sí. Dios en los 5 libros de Deuteronomio, sobre todo Números también, expresa al pueblo de Israel, le dice, miren ustedes, básicamente ustedes eran la muerte, ¿sí? Porque ni bien salimos ya se estaban quejando. A pesar que yo les demostré cuán suficiente yo era, porque es cierto, a través de las plagas y de cómo Israel sale de Egipto, hermanos, era como para que la gente diga, wow, qué grande nuestro Dios es. Señor, ¿qué deseas que hagamos? Lo hago doble, Señor. ¿Sabe usted? Ciertamente, creo yo que, bueno, la Biblia lo enseña, que nuestra responsabilidad como creyentes para con Dios hoy es mucho más grande que en el pasado. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, que en el Antiguo Testamento, no, ahora todo más suave. No, la responsabilidad es más grande. ¿Sabe usted por qué razón? Porque quien vino por nosotros es Jesús. Es el Dios que se hizo hombre. Y bien nos dice aquí, ¿no? En el capítulo número 3 mismo, en el versículo número 5, dice, por ejemplo, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, ¿sí?, sobre su casa, la responsabilidad mayor, ¿sí?, es más grande de doblegarnos a Él, de rendirnos a Él y decirle, qué maravilloso eres tú, Señor. Porque por su bondad y su misericordia vino por nosotros. Pero nosotros pensamos que mi responsabilidad es menor. No, tu responsabilidad es mayor porque es Jesús. Es más, no sabemos muchas veces cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Jesús? ¿Cuál es? Rendirnos. Negarnos. Muchas veces me temo que nosotros tenemos una lista de responsabilidades, ¿no? Esto, y omitimos, hermanos, lo primordial, omitimos lo que Jesús nos dice. Ríndanse. Niéguense. Pero más vemos lo que cierto Él nos ha dado y amén por ello. Pero no nos damos cuenta de que cierto, nuestra responsabilidad es mayor. ¿Cómo escaparemos a una salvación tan grande? Lo dice el libro de Hebreos, ¿sí? Hablaron cierto los profetas, hablaron esto, pero vino el Hijo. Y cierto, acá nos está enseñando qué es lo que nos hace ser más incrédulos. ¿Desconfiar? Claro que sí, desconfiar. Y el hecho de que nosotros paramos divagando en nuestros corazones. Pensamos que sabemos más. El pueblo de Israel, como nosotros, se les dijo algo bastante importante también, ¿sí? Se les dijo, miren, ustedes saben lo que Dios quiere.
Yo les he dicho a ustedes lo que Dios quiere, a Moisés y a todo el pueblo. Yo les he dicho, si no es que ustedes ignoren, a nosotros, hermanos, se nos ha dado una revelación más completa que al pueblo de Israel. No que porque seamos ignorantes, es porque no confiamos. Es porque hemos endurecido nuestros corazones. Veamos las consecuencias. Versículo 10, la primera parte. Sí, en versículo 10 decía en la primera parte: a causa de lo cual me disgusté, dice Dios. Muchas veces nosotros pensamos que como Dios es amor, muchas veces nosotros como pensamos que Dios sí es buena gente, que Dios no se molesta, Dios no se enoja, Dios no se irrita, Dios no se disgusta, y la Biblia nos enseña y nos dice que Dios, siendo un Dios justo, sí lo hace. Y habíamos hablado de que nuestro Dios es un Dios indivisible. Claro que es indivisible. Así como Él muestra su misericordia, Él va a mostrar también su justicia. Y si en esa su justicia Él se da cuenta, hey, ustedes hijos están que me provocan, ustedes están que me tientan, ese Dios se molesta. La palabra aquí traducida como disgustar, ¿sí? en el versículo número 10, preste mucha atención a ello, ¿sí? Es irritar, es enojar, es sentirse indignado, es sufrir, es dolerse. Ciertamente es irritarse. Dice, me disgusté contra esta generación. Y no piense que Dios ha cambiado. Dios no ha cambiado. No piense que Dios se ha vuelto más amoroso, por ejemplo. ¿Sí? En el Nuevo Testamento es más amoroso. Dios sigue siendo el mismo Dios. No piense usted que en el Nuevo Testamento Dios es más misericordioso. Es el mismo Dios. No piense que su gracia en el Antiguo Testamento era una cosa, en el Nuevo Testamento era otra. Es el mismo Dios. Piense que su poder en el Antiguo Testamento era una cosa, en el Nuevo Testamento era otra cosa. Es el mismo Dios. La diferencia está en que en este Nuevo Testamento se manifestó todo eso en Jesús. Ese es nuestro Dios. Por eso les decía, no pensemos, hermanos, que nuestra responsabilidad es menor. No, en realidad es mayor. Y ciertamente que lo es. Y si con ellos se disgustó, dicen esa generación, con ellos se disgustó, entienda que con nosotros, cuando nosotros dejemos de ver a Él como suficiente, cuando nosotros en este aspecto dejemos de ver a Él como aquel a quien yo debo escuchar, también lo vamos a disgustar. Y no solo lo vamos a disgustar, sino que mire lo que menciona en el versículo número 11, por tanto. Mire, es Dios, ¿sí? Por tanto, ¿cuánto confiamos nosotros en la palabra de Dios? Él dice algo suficiente. Pero ¿sabe lo que está diciendo acá Dios? Yo tomo juramento. Mire usted, Dios diciendo, yo juramento. Dios, yo tomo juramento de que lo que voy a decir es cierto, es honesto, es imposible de que esto no llegue a ocurrir. Repito, Dios no nos tiene que jurar nada, porque su palabra es más que suficiente, pero si lo haces con el propósito de que usted y yo entendamos cuán serio esto es. Pero nosotros seguimos, no, pero no, Dios no, Diosito. Y cuando Diosito, ya estamos, no, Dios segurito que no se va a enojar. Y mira lo que dice, ¿sí? Por tanto, juré en mi ira. O sea, no solo se enoja, no solo en este aspecto se disgusta, no solo se irrita, sino que ese nuestro Dios, hermanos,
es un Dios de temer. Ese es nuestro Dios. ¿Cierto? Muchas veces veo mensajes, leo mensajes donde se dice, nuestro Dios es amor y no hay de temer. Y digo, pero que yo veo una Biblia distinta. O sea, veo una Biblia que es distinta a otras, o ¿cuál es el problema? Yo honestamente, hermano, cierto, esa es una de las cosas que muchas veces a mí me dicen, quizás yo necesite dejar de predicar. Porque quizás estoy predicando un evangelio distinto. Porque yo no quiero que usted me vea a mí como el enemigo. No deseo eso. Pero veo otra verdad, que no puedo dejar de predicar aquello que Dios quiere que predique, porque eso, hermanos, es lo que usted y yo necesitamos. El resto es endurecimiento de corazón. Es lo que es. Porque nos hemos endurecido tanto que queremos ver a un Dios como nosotros queremos que ese Dios sea. Y ese nuestro Dios, hermanos, no es el Dios suficiente. Ese es el Dios que usted y yo estamos creando. Este Dios dijo, mire, yo juro, sí. Supongo que Dios no diría de por Diosito, no podría jurar así, ¿no? Dice, yo ciertamente, si tomo juramento. La palabra ira tiene que ver con enojo, una pasión violenta. Con eso tiene que ver esta palabra ira. Una pasión que ya no da, no más. No más. Indignación. Eso es lo que se refiere. Nosotros llegamos a ello, no lo sé, ya eso depende de Dios. Mi labor es simplemente enseñarles a que ojalá usted y yo no lleguemos a ello, sino más bien nos corrijamos y hoy, si escuchamos hoy su palabra, suficiente, Señor, ¿para qué tentarte? ¿Para qué provocarte? Más bien, Señor, aquí estoy rendido. Y mira lo que menciona en el versículo siguiente, bueno, al final de este versículo, yo juré en mi ira. ¿Sí? No entrarán en mi reposo. Se dice que del pueblo de Israel, que salió de Egipto 600,000 personas, varones, 600,000 personas salieron. ¿Sabes cuántos de ellos entraron en la tierra prometida? 2. Me parece que la Biblia es bastante consistente con los pocos, ¿no? Es bastante con los pocos. De 600,000, insisto, solo 2 entraron. Nicolita, ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos se quedaron? Yo te digo. 600,000 menos 2. ¿Sí? Qué increíble. Qué increíble. Y nosotros seguimos viendo o tratando de ver ese Dios como yo puedo manejar. No podemos. Seguimos viendo a Dios como, sí, pero también nos permite a nosotros. Sí, pero también nos da a nosotros la opción. Y ciertamente cada uno de nosotros decide. Pero tú decides endurecer tu corazón. O tú decides hoy rendirte para escucharle. Qué fácil.
nos desviamos de Dios y qué fácil caemos en endurecer nuestros corazones. Como no nos pasa nada, pensamos, no ve, seguro que Dios está bien, ¿no? Hermanos, si es que no estamos haciendo simplemente lo que Dios nos dice, estamos mal. Así de directo, así de sencillo, estamos mal. Y si continuamos haciendo es porque estamos endureciendo más y más nuestros corazones. Y si continuamos en ello es porque estamos provocando más y más a Dios. Pero gracias a Dios que Él es paciente para la ira, ¿no es así? Gracias a Dios que su misericordia es para siempre también. Gracias a Dios. Pero no provoquemos a Dios. Si entendemos hoy, Señor, esto es lo que tú me dices, amén. Suficiente para mí. Es lo que debo hacer. Termino diciendo esto, ¿sí? Les mencioné, ¿no?, de este ejemplo, ¿no?, de hoy, casualmente hoy, ¿sí? De que yo ya estaba listo para orar a Dios. Ya estaba listo para, Señor, que no pase nada. Ya estaba listo. Porque mi corazón se endurece también. Ya estaba listo pensando, no, Dios segurito que sí va a creer. O sea, no me estaba interesando tanto lo que Dios dice. Lo que más me estaba interesando es lo que yo digo. Lo que yo quiero. Porque para justificarnos nosotros somos muy buenos. Muy buenos. Y no hay justificación delante de Dios. Gracias a Dios que a través de su palabra, simplemente a través de su palabra me hizo comprender qué sinvergüenza que eres. No lo voy a decir de ustedes. Qué sinvergüenza que soy. Porque a veces quiero manejar a Dios a mi manera. Quiero acomodarlo a Dios a mi conveniencia. Quiero que Dios se baje a mis intereses. Y seguimos nosotros provocando a Dios. Hermanos, el cristianismo y el mundo entero se está yendo cuesta abajo. Pero usted y yo quizás estamos luchando con el... No, pero sí tenemos que hacerlo cambiar. Está escrito. Tenemos que hacer de este mundo que sea un mundo feliz, pero está escrito que este mundo corto de días, desde el hombre hastiado de sinceridad. Pero estamos escuchando a Dios. Estoy pidiendo a usted que viva con la cara larga, como que con neblina encima. No, lo que estoy diciéndole es, hermanos, confiemos en Dios. Que nuestro gozo sea Dios, que nuestra tranquilidad sea Dios, que nuestra vida sea Dios, que nuestro todo sea Dios. Que escuchemos a Dios. Y dejemos de escucharnos a nosotros mismos, quizás más. Como quisiera muchas veces, hermanos, y dejar de lado la Biblia y predicar otra cosa, ¿sí? Pero después me doy cuenta, no me avergüenzo del Evangelio. Porque este Evangelio es el poder de Dios. Cualquier otra cosa no es poder de Dios. Este es el Evangelio. Estudiemos el Evangelio, creamos en el Evangelio, obedezcamos al Evangelio, vivamos el Evangelio de Jesucristo. En verdad estamos confiando en la suficiencia de nuestro Dios. Es increíble cómo es que Dios muchas veces más nos prepara mirando al pasado.
para llevarnos hacia el futuro. Nosotros más estamos mirando, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué es? Y el Señor dice, voltéate, mira en mí. Para que te des cuenta cuánto necesitas poner mis ojos o tus ojos en mí. Nuevamente, versículo 1 del capítulo 3, considerando, o sea, absolutamente toda nuestra atención en Jesús. Me temo lamentablemente que muchas veces pensamos que sabemos más. Dejemos de lado nuestros corazones tan endurecidos, nos ponemos todos de pie. Gracias, Padre, una vez más por tu bondad. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Es increíble, Señor, que cosas que sucedieron 3.500 años atrás siguen siendo tan relevantes para ti hoy. Siguen siendo, Señor, tan importantes para ti hoy. Padre, si ellas son importantes para ti hoy, perdónanos por pensar que no son importantes para nosotros. Perdónanos, Señor, por pensar que nosotros podemos manejar las cosas distintas. Y lo que más demostramos, Señor, es que no creemos en la suficiencia del Padre, del Hijo, tampoco del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien dice, si oyereis hoy su voz. Y qué triste que pensando nosotros que estamos bien, la verdad que no estamos disfrutando de ti, sino más bien disfrutando del Dios que nosotros mismos quizás hemos creado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Perdónanos, Señor. En Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Ahí puestos de pie les voy a pedir que por favor busquemos el himno número 246. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón.
Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Simplemente me pregunto, solamente me pregunto, si quizás en realidad, cuando Santiago menciona y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, se refiere casualmente a lo que estamos hablando. Cuán endurecidos somos. Y cuánto necesitamos rendirnos a Dios, porque en realidad el contexto habla de ello. Por eso tenga cuidado de los capítulos, tenga cuidado de los versículos, entienda, son cartas. Pero nosotros vemos ese versículo y simplemente dice, pídale, ¿no? Si tienes sabiduría, pídale. Y pensamos que es simplemente acerca de conocimiento en cualquier área que nosotros necesitemos. Y quizás Dios nos está diciendo, hijos, lo que les estoy hablando es eso, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, que no os falte cosa alguna. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Israel no fue sabio. Israel endureció su corazón. Espero que usted sea sabio. Espero que usted rinda su corazón a Dios. Nos cuesta. Quizás haya alguien esta mañana que entienda cierto. Cuán endurecidos son nuestros corazones. Cuán endurecido es mi corazón. Yo, y Padre, te pido perdón. Habrá alguien que quisiera decirle eso a Dios. Habrá alguien que quisiera decirle a Dios, Padre, perdóname. Sí, mi corazón es tan endurecido que sigo cometiendo los mismos errores de siempre. Nosotros damos de culpar a diferentes cosas, que por esto. Seguimos cometiendo los mismos errores de no obedecer a Dios. Y le echamos la culpa a miles de cosas, ¿verdad? Hasta el pastor, dicho sea de paso. El problema es que es nuestro corazón endurecido, a no más. Endurecido a no más. Cuando la idea es, Señor, aquí estoy, perdona. Perdón. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia, por favor, hermano Josito, dirígenos en esta oración. Amén, amén, gracias. Rápidamente tomen asientos y un ratito nada más, dos cositas. Número uno, vamos a recoger la ofrenda pro templo, ¿sí? Ofrenda pro templo, ¿sí? Sí, por favor.
Alison, ¿podrías ayudarnos por este lado? Mika, ¿podrías ayudarnos por este lado? Sí, por favor, aquí están las dos. La idea es sacar más dinero a la gente de lo posible. ¿Sí? No. El que tiene ofrenda, Alison se hace cargo de este lado, Mika de este otro lado. Adelante, por favor, pasen ustedes. Pónganlo sobre el piano, esa ofrenda la lleva mi esposa, la de ofrenda anterior la llevo yo, ¿no? Así que estamos ahí para... rápidamente, el próximo domingo, día de elecciones. ¿Sí?